Hola, ¿qué tal amigos? Dios se les bendiga más en este día, esperando que se encuentren bien al junto de sus seres queridos. Les saluda su amiga y hermana Jennifer Pérez. Ayer el lunes no pudimos estar presentes en nuestro programa semanal de Dosis de Psicología, el cual ustedes saben que transmitimos por Montesinaí Radio TV a las 7 de la noche. Pero por motivo de esta crisis social que estamos viviendo, seguimos las instrucciones de nuestras autoridades y nos quedamos en casita. Entonces voy a aprovechar esta oportunidad de aquí a desde casa y le voy a estar tocando un tema muy relacionado con lo que estamos viviendo, porque no podemos hablar de cosas extras, sino que debemos concentrarnos en esta crisis colectiva que nos embarga a todos nosotros. Pero antes de hablar del coronavirus, que es un tema que yo estoy segura que usted lo escucha por toda parte y usted quizá dice, bueno, pues no quiero oír más del coronavirus, pero estamos llamados a orientarnos, porque la palabra dice que su pueblo carece por falta de conocimiento y por lo mismo por falta de estar orientado. Bien, pero antes de entrar un poco a lo del coronavirus, yo quiero hablarles sobre lo que es la psicología social. Pero usted dirá, bueno, pero tampoco quizá quiere escuchar de psicología por estos tiempos tan difíciles. Pues déjeme decirle que sí va de la mano. Bien, la psicología social es una rama de la psicología que se encarga de estudiar cómo los eventos sociales impactan a cada persona, la manera negativa o positiva que impactan a cada persona. Por ejemplo, un ejemplo de esto que todos vivimos de cierta manera fue el 11 de septiembre. Entonces, la psicología social se encarga de estudiar de cómo las personas se ven afectadas, de cómo cambia la sociedad a través de esos eventos traumáticos. Bien, pero ahora en nuestra actualidad estamos viviendo una crisis social también, que es debido a la enfermedad, que es el coronavirus, porque hay muchos tipos de crisis social. Hay crisis debido a terremotos, a actos terroristas como el 11 de septiembre y también debido a enfermedad. En este caso actual nuestro es el coronavirus. Ahora bien, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus empezó como un virus estacionario, se puede decir, luego se convirtió en una epidemia para luego convertirse en una pandemia afectando a todo el mundo. Nosotros debemos estar orientados. Ahora bien, ¿qué es el coronavirus? ¿Cuáles son los síntomas? Ya todos sabemos porque las noticias nos han estado orientando de todos los síntomas y la prevención, pero nunca está de más recordarle. Bien, se dice que el coronavirus es una afección respiratoria que se transmite de persona a persona con gotitas. Por ejemplo, cuando la persona estornuda y caen esas gotitas, se dice que hay una distancia de 6 pies donde la persona puede ser transmitida y que sus síntomas principales son tos, fiebre y falta de aliento, y que lamentablemente no existe todavía. Los científicos están, según las noticias que he estado viendo, están estudiando para una inyección, pero que todavía va a faltar mucho, de 18 a 24 meses para que esté en el mercado una inyección en contra de lo que es este virus, y tampoco existe lo que es un tratamiento, sino que las autoridades, los médicos, lo que hacen es que ellos trabajan los síntomas para mejorarlo. Entonces, ¿qué recomiendan las autoridades? Bueno, lavarnos las manos constantemente, no llevarnos las manos sucias a los ojos, a la nariz, a la boca. ¿Por qué? Porque son cavidades que permiten que esos gérmenes entren a nuestro sistema. También se nos recomienda, si no nos vamos a lavar la mano, dependiendo del lugar, la situación, pues usar manita limpia con un 60% de alcohol para que pueda matar los gérmenes. También las autoridades recomiendan no visitar lugares muy poblados, porque mientras más personas hay, más posibilidades hay de infecciones. Entonces debemos tomar todas esas medidas necesarias. Ahora bien, aquí entra la psicología.
¿cuál es el impacto negativo que vamos a tener debido a este coronavirus? Bueno, pues lamentablemente, que ya lo hemos vivido, pérdidas humanas. Eso es algo que lamentablemente ya hemos visto y es una pena, sobre todo con aquellas personas envejecientes, aquellas personas que están enfermas con enfermedades respiratorias, personas que le dan diálisis, etcétera. Son la población más susceptible a lo que es fallecer en este caso. Pero eso no indica que nosotros no debemos cuidarnos, sí debemos cuidarnos. Entonces, otra cosa que afecta también son las fallas en el funcionamiento de las instituciones sociales. Hemos visto una deficiencia, sobre todo en este país, Estados Unidos, que se supone que es la potencia del mundo. No se tomaron al principio las medidas correspondientes para evitar la propagación de este virus. Entonces, todos esos son impactos negativos que se presentan con este tipo de crisis colectiva. También hay una disminución en la productividad porque, bueno, pues porque las personas, por temor, muchos no van a sus trabajos, por temor a ser contaminado, contaminar a su familia, etcétera, etcétera. Hay muchas compañías también que han cerrado y muchas otras y muchos otros factores negativos, lamentablemente. Pero hay otro muy importante que no se puede quedar, es cómo afecta nuestras emociones, nuestra psiqui, esas emociones, pues en lo psicoemocional, que eso es lo que nos interesa. Amén. Entonces, la crisis social viene a revelar lo que hay en realidad en nosotros, esa fuerza interior, esa fe, esa esperanza de saber que vamos a salir de esto. Entonces, eso es algo que también se revela en lo que es esta crisis. Ahora bien, hablando del impacto positivo también, que nos lleva a este tipo de situaciones, de crisis sociales, de crisis colectiva, como lo que es el coronavirus que está afectando el mundo entero, es que nos hace valorar más la vida, las bendiciones de Dios en nuestra vida, nos cuidamos más, somos más solidarios. Apoyamos más al vecino porque nos sentimos identificados. Es un miedo colectivo que nos lleva a entendernos, a ser un poco más solidarios y a entender que es algo que estamos viviendo todo y sobre todo que es algo que de cierto modo no está en nuestro control. Así que también somos más responsables en cuanto al gasto, en cuanto al consumo de los alimentos. Somos más racionales al consumir. Quizá antes derrochábamos más, pero ahora ya tenemos una convicción de que, bueno, pues se pueden agotar los artículos de alimentos y pues tenemos que ser racionales. Debemos pensar que hay que guardar para el mañana porque nunca se sabe. Ahora bien, ¿cómo afrontar esta crisis? Número uno, ser realista. No debemos minimizar los riesgos. Y algo importante es que muchas veces nosotros somos muy confiados, no seguimos las instrucciones. No, que esto es una gripe, que esto solo afecta a las personas de tercera edad, pero no es así. Todos somos susceptibles. O sea, seguir las instrucciones de los médicos, lavarnos las manos constantemente, no tocarnos los ojos, la boca, la nariz. Y llevar todo este tipo de orientaciones, no ir a lugares públicos, porque tenemos que pensar siempre y cuando podamos, claro que sí, porque si estamos trabajando, pues bueno, tomamos las medidas y nos cubrimos, pero tampoco podemos dejar nuestra vida tirada, porque la vida sigue, tener la precaución y sobre todo confiar en el Señor, que Él es que tiene el control de todas las cosas. Pero sí tenemos que tomar las medidas, también debemos guardar provisiones extra. Si compraban una cosa, pues compremos dos, no compremos 5 o 6, porque hay personas que los necesitan también y que cuando vayan a los supermercados pues no van a encontrar. Pero sí debemos pensar en que debemos guardar un poquito más porque no sabemos guardar agua, etcétera, medicamentos para una emergencia. Bien, y ser realista, aceptar que está una crisis social que estamos viviendo todos y que debemos ponerle mucho asunto y debemos también ser solidarios, no pensar solo en nosotros, no quererlo todo. Si hay un vecino que no tiene agua o que tengo dos cosas y él no tiene, pues ser solidario, que a eso el Señor nos manda. Bien, y sobre todo una recomendación muy importante, buscar de Dios en espíritu y en verdad.
¿Por qué? Porque esto está escrito, todo lo que está pasando está escrito en muchos libros de la Biblia y está escrito también en el libro de Mateo que quiero compartir con ustedes, que hay una palabra que nos habla. Muchos de ustedes yo sé que conocen este libro, lo han escuchado porque se viene hablando de esto mucho tiempo atrás, pero quiero compartir una palabra donde dice Mateo 24 que dice, se la voy a leer. Y oiréis guerra y rumores de guerra. Mira que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, guerra contra reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. O sea, la palabra nos habla claramente de que va a haber peste, o sea, este virus está en la palabra. Ahora bien, ¿dónde nosotros tenemos que ir? Al Señor, que es la fuente de todo, ir al Edén. Ahí en el libro de Isaías 55:6 también dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Que dice la palabra que debemos buscar al Señor. Y te lo digo especialmente a ti, amigo que me escucha, familiar que me escucha, que quizá ya el Señor te ha hablado en diferentes ocasiones. No esperemos el último momento. No queremos que vayamos al Señor por temor. No es por temor, es por convicción. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces las personas dicen, bueno, pues voy a esperar que el Señor me toque, pero el Señor nos toca todos los días. Yo estoy segura que a ti que me escucha, alguien te ha hablado de la palabra. Dice la palabra que todo el mundo ha de ser evangelizado para que en aquel día nadie tenga excusa de que no se le habló del evangelio. Así es que a ti, amigo que me escucha, busca del Señor en espíritu y en verdad. El mundo solo tiene promesas, te ofreces cosas, el mundo te ofrece cosas, te ofrece una paz que es temporal, pero la paz que está en el Señor, la que está en nosotros, proviene de arriba y sobrepasa todo entendimiento. Así es que Dios te bendiga en este día. Yo te bendigo aún más y te pido que busque del Señor en espíritu y en verdad, no por el coronavirus, sino porque tú lo necesitas para salvar tu alma. La vida se va, este cuerpo carnal se va, este cuerpo de pecado se va, pero hay una alma que tiene que ir a la eternidad, que tiene que ir con su creador, que tiene que presentarse un día al Padre. ¿Y qué excusa tú vas a tener? Que vi este hermano que hacía esto, que hacía lo otro. No, el Señor no te va a preguntar por aquel ni por este. El Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con los dones? ¿Lo pusiste a mi disposición? ¿Diste a otros de lo que tú tienes? ¿Recibiste mi palabra? ¿Me negaste? Si tú lo niegas aquí, el Señor te va a negar allá. Entonces, volvamos al Señor con un corazón humillado y arrepentido delante de su presencia. Y no mire a aquel que es cristiano que se está haciendo cosas que tú consideras que no son agradables delante de Dios y que quizá no lo sean, pero nadie es quien para juzgar a nadie, porque quizá ese está haciendo cosas que también le agrada a Dios. O sea, no somos quien. Nuestro único deber es buscar del Señor en espíritu y en verdad, para fortalecernos en el día malo y sobre todo para tener una salvación, vida eterna y gozarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores en la eternidad. Así que Dios me lo bendiga. Les mando un abrazo caluroso a todos ustedes de Monte Sinaí Radio, de Dosis de Psicología, de La Voz de la Alabanza, de mis redes sociales y a todos ustedes al cual este video le va a llegar. Yo los bendigo aún más y te digo, busca del Señor mientras pueda ser hallado.